Gracias paz a todos, soy Tobías, obrero en la Iglesia Bautista Valle de Bendición, Ministerio Pastor Daxon Lira en Argentina. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis capítulo 6 y luego la pastora Leila con una reflexión y porciones del libro Apocalipsis, el drama de los siglos de Heber Locker. Abramos nuestras Biblias. Los sellos, a partir del versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con una voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y en el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Aleluya, gloria a Dios por esta palabra tremenda que empieza más o menos como terminamos el capítulo anterior, hablando de esto que el Espíritu le decía a Juan sobre el ver, sobre el mirar, sobre escribir todo lo que veía y estas tres expresiones que decían lo que ves, escribe lo que ves y escribe lo que ves y envíalo. Esta orden que Dios le da a hablar y hace énfasis sobre el ver, sobre el observar, sobre el registrar los sucesos, sobre prestar atención, sobre enfocarse. Y de eso vamos a hablar en este trecho del libro, en Apocalipsis, el drama de los siglos. Habla sobre lo que ves. Frases como yo oí, yo vi, yo miré o yo presencié abundan en las páginas de Apocalipsis y a la vez indican las verdaderas experiencias de Juan. Las visiones que él puso por escrito no fueron producto de su propia imaginación, sino revelaciones de personas y de sucesos que el Espíritu Santo le dio. El secreto de las revelaciones simbólicas que recibió Juan se halla en una repetida frase, en el Espíritu.
En capítulo 1, versículo 10, en el 4, versículo 2, en el 17, versículo 3 y en el 21, versículo 10. Ustedes lo pueden verificar. Como creyente de mucha experiencia, Juan ya estaba en el Espíritu. En contraste con su previo estado no regenerado, cuando estaba en la carne, él ya no estaba en Adán, sino en Cristo. Esto está en Romanos 8. Pero en el sentido en que Juan usa esta frase en 4 ocasiones distintas, en el Espíritu o yo estaba en el Espíritu, implica un control sobrenatural de todas sus facultades humanas por el Espíritu Santo. Se encontraba fuera de toda conciencia de espacio, sentidos y tiempo, y transportado a otro estado de la existencia que no era visible para los demás. Durante los momentos mencionados por Juan, él sentía que todo su ser interno estaba absorto por las visiones celestiales. Se sentía abstraído de la conciencia inmediata de las formas de la vida externas y terrenas. Se dice que Sócrates tenía la facultad de desligarse de la influencia de su vida exterior y concentrarse en pensamientos profundos por horas y hasta por días, inconsciente del calor del día o de las burlas de sus asombrados amigos. Otros hombres de alma noble, preocupados por el bienestar espiritual de la humanidad, han sido capaces de practicar este tipo de separación, pero en el caso de Juan fue el Espíritu Santo quien le dio el poder para lograr esta abstracción espiritual. Ciertamente, Juan era un hombre santo y estaba habituado a largos periodos de comunión con Dios y meditación, y fue en uno de estos periodos de reflexión espiritual, un día del Señor, cuando se halló transportado por el Espíritu a lugares celestiales. Así fue como su naturaleza meditativa y los dulces y preciosos recuerdos de Cristo lo prepararon para aquellas visiones extraordinarias. Esta transposición del ser interno a otro mundo también fue experimentada por otros santos de la Biblia, los cuales también recibieron visiones y revelaciones procedentes de un poder sobrenatural distinto de sus propias facultades mentales. Sus poderes naturales eran suspendidos mientras se encontraban controlados por el Espíritu Santo. Vea Primera Reyes 18, versículo 12, Isaías 6, Ezequiel 3, 12, 14, 37, 1, Hechos 8, 39 y 2 Corintios capítulo 12. La combinación de las frases en la isla de Patmos y en el Espíritu prueba que las limitaciones geográficas no son un estorbo para las visiones espirituales. Patmos era la esfera, pero el espíritu era la atmósfera. La extremadamente triste e inhóspita isla de Patmos en el mar Egeo no constituyó una barrera para que Juan recibiera la revelación de Cristo. Todo lo que Juan vio mientras se encontraba en el estado extático tenía autoridad divina. De ahí el frecuente uso de la expresión «estas palabras son fieles y verdaderas». Escribe lo que ves. Juan tenía que escribir todo lo que estaba experimentando. Dirigido por el Espíritu, puso por escrito aquella revelación sublime. 2 veces se dijo que escribiera. Es probable que nosotros no seamos capaces de escribir volúmenes, pero lo que escribimos puede decir tanto como esos volúmenes si somos fieles en escribir lo que recibimos del Espíritu Santo. Ezequiel tuvo que escribir para decir todo lo que había visto en visión. Fue diferente el caso de las revelaciones celestiales de Pablo. Cuando él fue arrebatado al paraíso, escuchó palabras inefables, pero sus labios fueron sellados para que no dijera lo que había visto y oído. El aguijón que tenía en su carne le evitaba exaltarse sobremanera en cuanto a la abundancia de sus revelaciones. Pero en el caso de Juan, una y otra vez se nos amonesta guardar esas cosas que él recibió y escribió. Apocalipsis 1:3, etc. Escribe y envía lo que ves. Qué importante es que podamos entender cuando Dios nos revela algo, que hay que observar lo que nos revela, que hay que guardarlo y que hay que saber cuándo decirlo. Esto nos enseña hoy con respecto a esa prudencia, a esa sabiduría que alcanzamos en la presencia de Dios, a ese nivel de obediencia en extremo. Cuando Dios diga decilo, cuando Dios diga mostralo, entonces obedecemos y lo hacemos. La falta de prudencia
obediencia, en obedecer la voz de Dios, nos lleva muchas veces a darle legalidad al enemigo para que vuelva a entrar en nuestras vidas o para que vuelva a tocarlas con la intención de destruirla. Hoy yo te bendigo con toda suerte de bendiciones y profetizo sobre tu vida esta sabiduría, este equilibrio, esta madurez espiritual en el nombre de Jesús. Amén.